Revelado, el niño que crié como hijo. Me sorprendió con su extraordinaria verdad tras 17 años. Don Carlos, con el sol ya ocultándose detrás de los cerros, sentía cómo la angustia le consumía poco a poco. Su pequeño mundo, construido con amor y sacrificio, estaba a punto de desmoronarse. Andrés, su hijo adoptivo, había crecido bajo la premisa de que el esfuerzo y la honestidad eran la clave del éxito, pero el brillo en los ojos del adolescente había cambiado en las últimas semanas. Una sombra de ambición lo asediaba y un nuevo grupo de amigos de la ciudad había comenzado a influir en sus decisiones. Don Carlos lo notaba. La forma en que se vestía, los sitios que frecuentaba, las conversaciones que tuvo en voz baja. La tensión era palpable, como un hilo tenso que podía romperse en cualquier momento. Un día, la tormenta desatada en el corazón de don Carlos alcanzó su clímax. Andrés llegó a casa con una noticia que hizo que su mundo se tambaleara. «Papá, fui aceptado en un programa de estudios en la capital», dijo el joven, sus palabras llenas de emoción, pero tan ensordecedoras para don Carlos como una caída de un rayo. Claro que había soñado con un futuro mejor para su hijo, pero el costo de esa educación era desmesurado. Se sintió como si un balde de agua fría le hubiera caído encima. «¿Y cómo vamos a pagar eso, Andrés?», preguntó con la voz entrecortada, el miedo apoderándose de él. «No lo sé, pero hay una asociación», respondió Andrés con urgencia. «Promocionan a jóvenes como yo a cambio de trabajo. Podría ser mi oportunidad, papá». Don Carlos sintió que su corazón se oprimía. La propuesta de su hijo era una invitación a cruzar una línea de moralidad peligrosa. Una mezcla de impotencia y malestar le llenó los pensamientos, cuestionando qué significa realmente haber sido un buen padre. ¿Cuántos sacrificios había hecho para que cuyo camino no se viera empañado por la ambición de alimentar un sueño sin una base sólida? Mientras tanto, el eco de las palabras de Andrés resonaba en su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Don Carlos sentía un nudo en la garganta. La desesperación de no poder ayudar a su hijo se intensificaba. La lucha entre querer lo mejor para Andrés y no querer que su hijo se viera arrastrado por la superficialidad lo desgarraba. La fuerza de su amor se perfilaba ahí como una batalla interna. La angustia le abrumaba. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Debería compartir con él la carga de la verdad familiar, el pasado que tenía guardado. ¿Sería eso suficiente para que Andrés entendiera el valor de lo que tenía? Todo lo que habían construido juntos parecía pender de un hilo. Al llegar a casa después de un largo día en el campo, encontró a Andrés revolviendo un viejo baúl, tras las indicaciones de su madre. La herencia familiar. Palabras que retumbaban en su mente. Volvió a sentir ese escalofrío surcando su cuerpo. La tensión era palpable. Don Carlos sabía que lo que estaba a punto de salir a la luz podría cambiarlo todo, y la presión dramática de la situación lo mantenía en vilo. Estaba a punto de perder a su hijo por un camino que ni él mismo terminaba de comprender. ¿Qué legado sería el que Andrés elegiría llevar consigo? La incertidumbre lo carcomía. El destino de su relación parecía estar en un precipicio. Don Carlos se sentó en el borde de la mesa, el crepitar de las llamas en la cocina resonando en el silencio abrumador que había invadido su hogar. La escena parecía familiar, pero la atmósfera era diferente.
cargada de tensión y preguntas no pronunciadas. Andrés, concentrado en la búsqueda del baúl, no notaba la mirada de su padre, que pasaba del miedo a la resolución. Ese viejo baúl, lleno de recuerdos y secretos, simbolizaba no solo una herencia física, sino el legado emocional que había construido en su relación con Andrés. Don Carlos sabía que, como padre, había intentado proteger a su hijo de la oscuridad de su pasado, de las decisiones que lo llevaron a dejar su hogar natal. Pero al observar la curiosidad y el fervor con que Andrés indagaba, se dio cuenta de que la verdad era un recurso que no podía limitar más. «¿Qué estás buscando, hijo?», preguntó tratando de mantener la calma en su voz. Andrés se detuvo, girando lentamente su cabeza, con los ojos brillantes de sorpresa. «Solo curioseando. Hay cosas de la familia que no conocía. Había una carta que... ¡Wow! Este es un álbum de fotos viejo», respondió el adolescente mientras hojeaba las páginas desgastadas. Don Carlos sintió que la curiosidad de Andrés podía abrir una puerta que, durante años, había mantenido cerrada. «¿Y qué encuentras en todo esto?». Don Carlos continuó, su corazón dando saltos. No podía evitar adentrarse en un diálogo que parecía inevitable. «No lo sé», dijo Andrés con un tono reflexivo. «Es raro ver cómo éramos antes. Quiero entender más de mis raíces. He estado pensando en el futuro y me siento perdido viendo cómo algunos de mis amigos están siguiendo su camino en la ciudad. Con este programa me siento a la vez emocionado y asustado». Las palabras de Andrés resonaron en el fondo de su mente. ¿Era realmente solo la emoción de la juventud o había un profundo deseo de conexión que, de alguna manera, había estado apartando? La distancia emocional y social comenzaba a cerrarse, y esa conexión alimentaba tanto el miedo como un nuevo sentido de posibilidad. «Quiero ser algo grande, papá, pero temo que voy a perderme en el camino», confesó Andrés, dejando caer el álbum sobre la mesa de una manera que indicaba derrota. Aquella revelación era un latido del corazón que resonaba a través del dolor y la desesperación. Don Carlos, enfrentándose a sus propios temores, decidió que era su turno de dar un paso hacia adelante. «Andrés, la grandeza no está en lo que uno logra, sino en quiénes somos en el proceso. Deberíamos hablar de lo que hay en ese baúl y de todo lo que eso significa para nosotros». El joven lo contempló, su expresión cambiando de sorpresa a inquietud. «¿A qué te refieres? ¿Sabes algo que no me has contado?». El silencio se volvió más espeso, y don Carlos sintió que el tiempo se detenía, atrapado entre lo que había ocultado y la oportunidad de desvelar la verdad. «Hay cosas de mi vida que nunca he compartido contigo porque quería darte un futuro diferente», dijo don Carlos, sintiendo que el peso de su propio pasado comenzaba a liberarse. «Pero tal vez deberías saber que cada decisión que tomé fue para protegerte, y quizás eso es lo que nos ha mantenido en caminos separados». Andrés se quedó en silencio, buscando en los ojos de su padre la respuesta. Cada palabra pronunciada parecía una puerta abriéndose hacia el entendimiento. La incertidumbre que los había mantenido separados comenzaba a desvanecerse, dejando espacio para algo nuevo. La sensación de un nuevo comienzo se palpaba en el aire, y a medida que la conversación avanzaba, don Carlos sintió que estaba a punto de cambiar no solo la dirección de la vida de su hijo, sino la suya propia. El momento de compartir su historia se acercaba, y con ello la posibilidad de redención personal. Pero en el fondo de su corazón sabía que la verdad podría ser a la vez liberadora y devastadora. Mientras don Carlos empezaba a relatar sus vivencias pasadas, una pregunta inquietante surgió en su interior. ¿Sería suficiente para ayudar a Andrés a navegar la turbulenta senda que le esperaba? La respuesta lo llenaba de ansiedad, y la revelación de su historia podía ser solo el inicio de una lucha aún mayor.
¿Estaban ambos preparados para enfrentarse a los ecos del pasado y construir un futuro juntos? Pero un agente inesperado y amenazador podría surgir en las sombras, y lo que había comenzado como un encuentro revelador podría transformarse en una confrontación que retaría lo que entendían como familia. Andrés respiraba con dificultad. La tensión entre él y su padre se palpaba en el aire. Cada palabra que comenzaba a pronunciar don Carlos parecía cargar la atmósfera con más preguntas que respuestas. Sin embargo, algo dentro de él se removía, una mezcla de temor y anhelo por comprender lo que podría estar oculto tras la fachada protectora de su padre. Siempre pensé que mi futuro sería claro como un camino trazado en el mapa, dijo Andrés, la voz apenas un susurro. Pero ahora, con cada historia que escucho de mis amigos, cada éxito y fracaso, me doy cuenta de que mi destino es más incierto de lo que creía. Don Carlos lo observaba, sufriendo en silencio por cada inseguridad que su hijo exponía. Las palabras de Andrés despertaban en él una urgencia de ser honesto, pero la vulnerabilidad expuesta hacía eco de sus propios temores. La revelación de su historia podría ser la chispa que encendiera o extinguiera la llama de la confianza entre ambos. ¿Qué pasará si lo que me cuentes no responde a mis preguntas?, insistió Andrés, su voz temblorosa. Podía sentir que la conversación tenía el potencial de romper o fortalecer su relación de formas que nunca antes había considerado. La curiosidad y el miedo se entrelazaban, creando un caos que lo mantenía inquieto. Lo que está en ese baúl son piezas de un rompecabezas que, al juntarse, nos dibujarán a nosotros como hombres, como lo que somos ahora. Te lo debo, Andrés, respondió don Carlos, cada palabra impregnada de una convicción renovada, la emoción comenzando a reemplazar el temor. Mientras se preparaba para compartir su historia, don Carlos empezó a revisar mentalmente los momentos más decisivos de su vida. Recuerdos de la juventud, decisiones difíciles, sueños perdidos. Cada fragmento se sentía como un peso que había cargado solo, y ahora se disponía a despojarse de esa carga. Cuando tú naciste, lo único que quería era protegerte de mis errores, comenzó, la voz firme aunque temblorosa. Tuve un pasado complicado, lo que pensabas que era un camino trazado ha estado lleno de giros inesperados. Andrés escuchaba con atención, los ojos fijos en los de su padre. Cada frase parecía destapar un nuevo enigma. El relato avanzaba entre susurros, los ecos de tiempos pasados, revelando secretos ocultos, amores perdidos, decisiones financieras equivocadas, la lucha interna para ser un buen padre. Tuve un socio, un amigo que creí que estaba dispuesto a construir un futuro junto a mí, pero resultó ser alguien en quien no podía confiar. Esa experiencia me dejó marcado y por eso me distancié de ti. No quería que conocieras la sombra de mis fracasos. Las palabras salieron, arrastrando el peso de la culpa y la tristeza. Al terminar de hablar, un silencio lleno de incertidumbre se apoderó de la habitación. Andrés contemplaba a su padre, sorprendida la conexión que se había forjado en ese momento vulnerable. Sin previo aviso, algo en su interior empezó a despertar. La vida de su padre, con sus luces y sombras, reflejaba una lucha similar a la suya. Pero a pesar de todo, ¿puedes seguir adelante, papá? ¿Puedo seguir adelante? La pregunta flotaba entre ellos, y don Carlos sintió la inminente presión de que debían enfrentarse no solo a los remanentes de su pasado, sino también a la incertidumbre del futuro. Andrés se levantó de la mesa, sintiendo que algo en su interior había cambiado, pero también lo consumía una creciente inquietud. Te necesito, no solo como amigo, sino como guía, pero si estoy a punto de dar el siguiente paso, necesito saber cómo lo hiciste tú. ¿Cómo te levantaste? Don Carlos se encontraba al borde de una revelación. Sabía que cada respuesta era vital, no solo para sanar su vínculo, sino para preparar a Andrés para la vida.
los propios errores y aciertos tras las sombras que ambos arrastraban. Pero, con cada palabra que estaba por pronunciar, un golpe en la puerta interrumpió. Quería seguir hablando, pero lo desconocido golpeaba exteriormente, recordándole que el pasado no era el único enemigo al que debían enfrentarse ahora. Se miraron, incomprensiblemente conscientes de que la primera verdad no sería la última. Un nuevo desafío había comenzado a emerger de la oscuridad, y Andrés sintió que la vida en ese momento se volvía más intensa, más desafiante. ¿Qué hay detrás de esa puerta, papá? ¿Estamos listos para enfrentarlo juntos? Con la incertidumbre latiendo en sus corazones, ambos comprendieron que su viaje estaba lejos de haber terminado. En cambio, parecía adentrarse en un terreno completamente nuevo. Andrés no podía quitarse de la cabeza el eco del golpe en la puerta. La interrupción había traído consigo un torrente de preguntas que pulsaban en su mente, pero más que eso, un nuevo sentido de urgencia se apoderaba de él. La revelación de su padre, un relato cargado de dolor y aprendizaje, había comenzado a estructurar su búsqueda de identidad. Pero ahora parecían tener que encarar un desafío inmediato. ¿Sabes qué hay ahí?, preguntó Andrés, con un vistazo furtivo al rostro de don Carlos. La tensión tenía un nuevo enfoque, un sentido de peligro que lo impulsaba a actuar. Sus días de huir de sus preocupaciones estaban llegando a un clímax, donde no podría ignorar la incertidumbre. Don Carlos tomó aire, ajustando su postura visiblemente incómoda. A veces, el pasado no es lo único que podamos encontrar al otro lado de esa puerta. Puede que solo tengas que superar la primera tensión, hijo. Lo que hay ahí afuera puede ser tan desconocido como nuestra conversación. Andrés sintió un nudo en el estómago ante la perspectiva de abrir esa puerta. Al mismo tiempo, algo en su interior comenzó a hipertrofiarse. Era el reconocimiento de que había estado evitando confrontar sus propios miedos. Había pasado tanto tiempo paralizado por el qué dirán, por la idea de fallar, que había olvidado el poder que traía la acción. Si vamos a seguir adelante, necesitamos hacerlo juntos, pero no puedo avanzar sintiéndome atado por la incertidumbre, insistió, sin romper la conexión visual con su padre. Esa mirada, esa sinceridad, ahora se sentía como un puente sobre un abismo. Un nuevo golpe interrumpió sus pensamientos, esta vez más fuerte, como si el mundo exterior exigiera su atención. Sin opción, don Carlos se acercó cautelosamente a la puerta. Andrés se quedó quieto, procesando cada segundo con inquietud y determinación. Lo que se encontraba en la otra parte de esa puerta no era solo un objeto o una persona, representaba un vínculo que debía ser reevaluado y reconfigurado. «Lo sé, ¿lo sientes también?», murmuró don Carlos, mientras abría la puerta lentamente, revelando una luz tenue y una figura familiar. Era alguien de su pasado. La presencia de una mujer desdibujada en la penumbra rompía la atmósfera de tensión que había reinado hasta ese momento. La mujer, con el rostro somnoliento, trajo consigo una historia cuya naturaleza era invisible para ellos en ese momento, pero cargaba un peso que desbordaba las dimensiones del tiempo. «¿Quién es?», preguntó Andrés, su voz llena de incredulidad, mientras su corazón latía con fuerza. La intrusa parecía dudar solo un segundo antes de pronunciar su nombre. Era una voz que resonaba como un eco del pasado, una figura que nunca había sido mencionada en las historias de su padre. «Soy Clara», dijo con claridad, obteniendo la atención de ambos. La conexión en el aire se tornó electrizante, y el silencio se convirtió en una invitación para que se revelara un capítulo que había estado enterrado en la vida de don Carlos. Andrés sintió que su mundo se tambaleaba. La revelación de Clara podía dar sentido a muchas preguntas no resueltas, pero también abría un nuevo territorio de confusión y contradicción. En su pecho, una mezcla de emoción y miedo brotó a medida que una nueva posibilidad se le presentaba. «¿Qué significa esto, papá?», Andrés preguntó,
su voz apenas un susurro lleno de desesperación. Su camino hacia el autodescubrimiento, que había comenzado con el diálogo, pareciera ahora estar al borde de una revelación que podría cambiar la percepción que tenía sobre sí mismo y su familia. «Debemos escucharla», dijo don Carlos, con una determinación renovada que se reflejaba en su voz. Ambos hombres se estaban adentrando en un territorio desconocido, listos para enfrentar no solo la historia de su padre, sino las verdades que permanecían ocultas, esperando el momento propicio para revelarse. ¿Qué otras verdades emergen cuando se cruzan las fronteras del pasado? ¿Están listos para enfrentar las sombras que podrían cambiar el tejido de la relación entre padre e hijo? La vida, en ese instante, parecía abrirse como un abanico de caminos posibles. Andrés, con la adrenalina bombeando por sus venas, supo que los próximos momentos definirían no solo su historia, sino la historia que compartía con su padre. La voz de Clara resonó en la atmósfera cargada de incertidumbre, como un eco que amplificaba la tensión entre padre e hijo. Andrés sentía que cada palabra que iba a salir de los labios de aquella mujer tenía el poder de alterar el curso de su vida. «Clara, ¿qué viniste a decirnos?». La determinación de Andrés se reflejaba en su mirada fija en la mujer. La necesidad de respuestas lo empujaba hacia adelante. Esa búsqueda de verdad no solo era para entender a don Carlos, sino también para descubrirse a sí mismo en el proceso. Su existencia parecía haber estado marcada por sombras, y quizás, al hurgar en el pasado, podría sacar a la luz lo que realmente lo definía. Clara, con una mezcla de ansiedad y resolución, pareció reconocer la urgencia en el aire. Han pasado años desde que tomé decisiones que cambiaron nuestras vidas. No he venido a causar dolor, sino a aliviar una carga que ha soportado su padre durante todo este tiempo. Andrés podía sentir cómo esa información precarizaba su mundo. La figura de Clara se tornaba en un símbolo de lo que había estado oculto. Una verdad que, en su ausencia, había dado lugar a un sinfín de interpretaciones erróneas sobre su historia familiar. La pregunta que lo atormentaba ahora no era sólo qué debía saber, sino cómo esos secretos configurarían su percepción de sí mismo. A medida que Clara comenzaba a hablar, Andrés se permitió sumergirse en sus palabras, pero la información era como un río caudaloso lleno de remolinos que intentaba adivinar. Hablaba de decisiones difíciles, de amores perdidos y de la lucha por encontrar el camino correcto en momentos de crisis. Era un relato crudo, pero también cargado de un inesperado sentido de valentía. Fue difícil, Andrés. Estaba tratando de proteger a tu padre, protegerte a ti, dijo Clara, girando su mirada hacia don Carlos, quien permanecía en un silencio tenso, escuchando cada palabra con el peso del pasado dibujado en su frente. De pronto, el nudo que se había ido formando en el pecho de Andrés comenzó a aflojarse, dando paso a una inquietante mezcla de compasión y entendimiento. Su padre había estado lidiando con sombras propias, y en su intento de protegerlo, había contribuido a un conflicto sin resolver que se extendía más allá de los años. Andrés se dio cuenta de que para avanzar necesitaba reconocer su lugar en esta red de relaciones. ¿Protegernos de qué? El tono de Andrés era más firme ahora, cargado de una curiosidad genuina. Quería entender las decisiones que llevaron a la creación de muros en su casa, muros que ahora parecían ser mucho más frágiles de lo que había creído. Clara, sintiendo esa ventana de apertura, relató episodios de dolor que parecían resonar con la propia lucha interna de Andrés, quien había dedicado su vida a evitar contradicciones y miedos. Con cada revelación, sentía que ese proceso encarnaba su propia búsqueda de autenticidad, un camino hacia el autoconocimiento que tantos años había desechado por miedo al fracaso. Finalmente, no se trataba solamente de buscar claridad,
Se trataba de entender que cada voz en su historia suma y de que cada una de esas voces tenía un papel determinante en la creación de su sentido de identidad. Tras varios momentos de reflexión compartida, se giró hacia don Carlos, quien había permanecido bastante callado hasta ese instante. «Papá, debemos hablar de esto, abrirnos. No podemos seguir construyendo sobre el silencio», dijo Andrés, sintiendo que este era el momento decisivo que había estado esperando. Todo lo que había aprendido hasta ahora, inclusive su propia lucha por la aceptación, se vería reflejado en cómo afrontaban el presente. La determinación de Andrés creció. En su voz había un aire de desafío que buscaba no solo cerrar capítulos, sino abrir nuevos horizontes. Sin embargo, en ese momento, algo en el aire cambió. La pesadez de más secretos parecía acecharles, avisando que no todo estaba dicho. Mientras se proponía dar ese paso atrevido hacia la conversación que consideraba crucial, un movimiento fugaz en la habitación captó su atención. Una sombra, mayor que la de Clara, se deslizaba por el umbral de la puerta. Los ojos de Andrés se abrieron con incredulidad. «¿Quién más está aquí?», preguntó, su voz un eco de preocupación y expectativa. La revelación de un nuevo personaje podría significar la llegada de más secretos, más verdades que desearía desvelar. En el fondo, Andrés sabía que la búsqueda de la verdad, aunque dolorosa, era esencial para su desarrollo personal. Pero su viaje estaba lejos de concluir, y las revelaciones que se avecinaban prometían redefinir no solo su historia, sino el futuro de su relación con don Carlos y Clara. Andrés sintió como su corazón latía en un compás frenético mientras su mente trataba de procesar la aparición inesperada. En la penumbra de la habitación, la figura emergente se hacía cada vez más nítida, revelando un rostro que le resultaba vagamente familiar. Era la hermana de Clara, Marcela, cuya historia había estado marcada por la distancia y el silencio, y que, al parecer, había sido una sombra en la vida de su familia. «Marcela, ¿qué haces aquí?». La confusión se entrelazaba con la tensión en su voz. La presencia de Marcela no solo complicaba la escena, sino que también traía consigo la promesa de más verdades ocultas. «Vine a ayudar a resolver el pasado», respondió Marcela, con un tono sereno que contrastaba con la agitación de Andrés. Su mirada era intensa y decidida, como si llevara consigo el peso de muchos años de historia no contada. Andrés sintió una extraña conexión con su tía, pero también una creciente desconfianza. ¿Por qué ahora? ¿Qué más podía haber en esa red de secretos familiares? Es momento de hablar de la verdad, por más dolorosa que sea. No debemos permitir que estas sombras se sigan interponiendo en nuestras vidas, continuó Marcela. Con esos comentarios, Andrés se sintió acorralado. La presión de la situación lo empujaba hacia la confrontación, pero también hacia el descubrimiento. Era el momento de abrir las puertas a un pasado que había permanecido cerrado por tanto tiempo. Con cada palabra de su tía, la imagen de su vida comenzaba a desdibujarse. Los pilares sobre los que había fundado su identidad se tambaleaban. La búsqueda de respuestas se había convertido en una exigencia inminente que lo impulsaba a actuar. Sentía que era su responsabilidad hacer que las verdades emergieran, pero también que los otros comprendieran lo importante que era para él desentrañarlas. Andrés inhaló profundamente, sopesando sus palabras. «Si vamos a hablar, que sea todo. Necesito saberlo todo porque ya no puedo vivir más en la incertidumbre», declaró, sintiendo cómo su firmeza comenzaba a ganar terreno. Clara y su padre lo miraban, y Andrés notó el intercambio silencioso entre ellos. Había miedo, pero también una necesidad compartida de confrontar los fantasmas que llevaban años acechando. La revelación de ese viejo secreto podría cambiar la estructura de su familia, su vida, su propia percepción como individuo. «Es un camino difícil», interrumpió Clara, sus ojos reflejando un brillo de preocupación.
Lo que vamos a descubrir puede alterar todo lo que creías saber. Sin embargo, su tono no era de disuasión, sino de apoyo. Era un recordatorio de que la verdad, aunque dolorosa, tenía el poder de liberar. Andrés sintió que una resonancia interna empezaba a formarse. Había un sentido de desafío en sus palabras. Si no lo hacemos ahora, seguiremos siendo prisioneros de nuestro propio silencio. No quiero vivir con ese tipo de carga o con la duda sobre lo que pudo haber sido. Mientras hablaba, una claridad más profunda comenzaba a emerger en su mente. Esta confrontación no solo se trataba de los secretos familiares, se trataba de él. Era la oportunidad de reconciliar su historia con su identidad en un solo acto audaz. La valentía de enfrentar lo desconocido se convertía en un acto de autodeterminación. Marcela asintió lentamente, como si tal afirmación le diese fuerzas. Claramente, estaba preparada para compartir lo que sabía. Entonces, déjame comenzar. Este viaje que vamos a emprender nos llevará a territorios ignorados. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esta narrativa, dijo, su voz resonando como un clarín en el silencio abrumador de la habitación. Andrés sintió como una mezcla de temor y anticipación se apoderaba de él. Por fin, parecía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Su búsqueda de autenticidad tenía un rumbo claro, y él quería estar en el centro de esa conversación vital. De repente, un recuerdo surgió en su mente. Aquella discusión acalorada entre su padre y Clara, ecos de palabras que había relegado al fondo de su memoria. Mientras luchaba por atar esos cabos sueltos, se dio cuenta de que tal vez lo que había estado evitando no era solo el dolor del pasado, sino su propio potencial de transformación. Sin embargo, en medio de su resolución, una sombra más oscura cruzó su mente. ¿Qué revelaciones podrían ser tan devastadoras que alterarían la percepción que tenía de sí mismo y de los suyos? La incertidumbre resurgió con fuerza. ¿Qué tan lejos debemos ir realmente? ¿Estamos preparados para el costo que conlleva saber? Su voz se tornó grave, cargando una inquietud genuina. Marcela tomó aliento y, en ese instante, Andrés supo que la verdad estaba a punto de ser desnudada. La pregunta que se hacía eco en su interior era más apremiante que nunca. Después de todo, ¿quién era él realmente en medio de todo este laberinto de secretos? Mientras él y su familia se preparaban para enfrentar su historia, el futuro se convertía en un campo de batalla del que aún no podían vislumbrar el resultado. La voz de Marcela resonó en la habitación, desafiando la opaca atmósfera que los rodeaba. La revelación estaba al borde, palpable y electrizante, como si cada uno de ellos estuviera envuelto en un hilo de tensión que había acumulado energía durante años. Andrés no podía evitar preguntar en su mente qué implicaciones tendría eso para él y para aquellos a quienes amaba, pero ahora ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. «Comencemos», afirmó Marcela, aunque sus palabras eran un eco impreciso de su propia resolución. Andrés podía notar la fragilidad de su autoridad, una delgada capa sobre una carga de emociones que palpitaba bajo la superficie. «Lo que te voy a contar involucra a mi hermana, a tu madre», comenzó Marcela conteniendo la mirada. La conexión que él había sentido anteriormente se mezclaba con una creciente inquietud. Estaba en una etapa confusa y complicada de mi vida cuando decidí alejarme. No sé si fue la elección correcta, pero en aquel momento creí que era lo mejor para todos. Marcela se detuvo, su mirada fija en el suelo, como si le costara enfrentar lo que iba a decir. Andrés notó la fragilidad de su tía en esos momentos, la lucha interna que la sentía expuesta. Su experiencia no era solo un relato, era un reflejo del dilema humano de las decisiones tomadas en nombre del amor. Todo se sentía demasiado íntimo y personal,
como si estuvieran descifrando el mapa de un territorio compartido en secreto. Había un niño. Tu madre, Clara, tuvo que tomar decisiones difíciles con él. Era mi sobrino, un niño al que ella crió con amor. La voz de Marcela se quebró un instante, y Andrés sintió que el aire se cortaba entre ellos. Ese niño fui yo, Andrés. Fue imposible para mí mantenerme al margen después de tanto tiempo. Al final, las decisiones nos definen, y yo elegí quedarme callada. Las palabras retumbaron en la habitación como un trueno lejano, transformando el espacio que antes era seguro en un terreno resbaladizo. La adrenalina corrió por las venas de Andrés, mientras luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. Su identidad, hasta ese momento construida a través de su relación con Clara, parecía desmoronarse en 1000 pedazos. Así que, ¿eres mi primo? La incredulidad se reflejaba en la confusión de su voz. Volvió a mirar a Clara, buscando su complicidad en lo inverosímil, mientras la realidad se deslizaba por entre sus pensamientos. No soy solo un primo, soy una parte de ti que nunca has conocido. Cada uno de nosotros lleva consigo las complejidades de nuestros vínculos, y ahora es el momento de confrontarlas, respondió Marcela, su firmeza resurgiendo mientras se dirigía a Andrés. La determinación en su voz lo acercaba a la verdad de una manera que ni siquiera él había anticipado. Mientras sus pensamientos luchaban con lo que estaba sucediendo, Andrés sintió su vida abrumada por la necesidad de comprender lo que todo esto significaba. Había pasado tanto tiempo buscando su lugar en un mundo inundado de secretos, y ahora sabía que la respuesta estaba en la extraña y tumultuosa conexión que compartía con Marcela. El silencio se instaló entre ellos, cargado de significados no expresados. Marcela miraba a su alrededor, reflexionando sobre cómo llegar a este punto crítico les iba a permitir comprenderse mejor a ellos mismos y su historia familiar. La transformación interna que Andrés había anhelado estaba apareciendo ante él, pero ¿a qué costo aún estaba en el aire? Debemos estar preparados para lo que puede surgir de aquí en adelante. Todo lo que hemos ocultado tiene potencial para liberarnos, pero no sin consecuencias, dijo Clara, interrumpiendo la atmósfera cargada con una voz que buscaba defender la frágil conexión que mantenían. Andrés cerró los ojos un momento, intentando aceptar la dualidad de su situación. Al descubrir esta nueva faceta de su existencia, se dieron a sí mismos la oportunidad de reescribir una historia heredada de secretos, pero eso también implicaba enfrentar lo desconocido. Estoy listo para descubrir la verdad, pero también estoy aterrorizado, admitió Andrés, su voz ahora más fuerte que nunca. Saldremos fortalecidos de esto, solo si estamos dispuestos a enfrentar los ecos de nuestro pasado, concluyó Marcela, y al hacerlo, Andrés sintió el llamado de una nueva realidad. Una voz interna lo empujaba hacia adelante. Si quería conocer su verdadero yo, tenía que seguir el camino oscuro que se extendía ante ellos, sin importar lo desconcertante que fuera. Con la determinación renovada, comprendió que el descubrimiento de la verdad traería consigo la necesidad de reconciliar su identidad, y eso requeriría coraje. Mientras la luz en la habitación comenzaba a cambiar con el paso del tiempo, Andrés se dio cuenta de que la continuación de este viaje no solo estaba amenazada por el pasado, sino que también podría revelarle no solo quién era, sino quién podía llegar a ser. ¿Era suficiente conocer la historia si el futuro aún estaba por escribirse, por confrontarse? La pregunta se coló en su mente como un susurro crucial. ¿Acaso el conocimiento adquirido sería suficiente para enfrentar la realidad de lo que venía? Andrés sentía una oleada de pensamientos y emociones surgiendo como un torrente. La revelación que había recibido de Marcela era un rompimiento de las cadenas que habían mantenido su vida en una sombra de incertidumbre. Su mente, antes un lienzo en blanco,
se encontraba ahora plagada de preguntas y visiones de un futuro que podría ser, pero que también podía convertirse en una pesadilla. La idea de que su identidad estuviera entrelazada con un pasado oculto lo llenaba de una mezcla de ansiedad y curiosidad. «Marcela, ¿cómo podemos avanzar?», preguntó, su voz temblando ligeramente. La inseguridad en su interior vibraba a través de cada palabra. «No sé ni por dónde empezar a entender esto. ¿Qué ha pasado realmente?». La mirada de Marcela era serena, como si hubiera atravesado tormentas similares en el pasado. Lo primero es aceptar lo que somos. A veces, el conocimiento de nuestros orígenes puede ser un peso, pero también es una liberación. Está en ti decidir cómo usarlo. Andrés empezó a hilvanar sus pensamientos, dándose cuenta de que por un momento había querido aferrarse a la confusión, pero miró a Marcela y entendió que el camino hacia el autoconocimiento requeriría valentía. Tenía que desafiar su propia narrativa. «¿Qué decisivo podemos hacer? Sé que tengo que enfrentar a mi madre, pero ¿y si ella no quiere hablar de esto?». «Mira hacia ti mismo, Andrés. La reacción de Clara no puede definirte», respondió Marcela con un brillo de determinación. «Este es tu momento. La única forma de avanzar es ser valiente y estar dispuesto a descubrir no solo la historia de tu madre, sino tu propia historia». Las palabras de su tía resonaron en su corazón y comprendió que ya no podía quedarse en la oscuridad. Había llegado el tiempo de la confrontación, la hora de buscar respuestas. Una parte de él empezó a reconstruirse, cada fragmento de su identidad comenzaba a enraizarse en la búsqueda de esa verdad. Con una nueva resolución, Andrés decidió que no podía simplemente esperar. Necesitaba actuar. Sentía que si lograba entender el porqué de las decisiones de su madre, podría dar sentido a su propio viaje. Durante años había sentido una desconexión, una falta de pertenencia que lo acosaba, y ahora tenía una oportunidad para recomponer ese hilo perdido, esa conexión rota con su pasado. Se puso en marcha. Había un peso en su pecho, pero también una chispa de esperanza. Caminó por el pasillo hacia el salón donde Clara lo esperaba. La imagen de su madre le producían sentimientos encontrados, intensos. ¿Sería capaz de enfrentarla? De comunicarle su vulnerabilidad y el impacto que esa revelación había tenido en él. Cuando cruzó el umbral, el aire se hizo denso. Clara lo miró con un gesto indefinido en su rostro, un mixto de preocupación y amor. Andrés pudo ver en sus ojos la historia que había vivido, la lucha que había enfrentado y cómo la carga de los secretos había moldeado sus experiencias. «¿Todo bien, Andrés?», preguntó Clara, su voz suave y un poco ansiosa. En ese momento, él sabía que no podía postergar la verdad. «Necesitamos hablar, mamá», dijo, sintiendo cómo cada palabra se convertía en un lazo que los acercaba, pero también en una carga que debía ser levantada. «Tengo que saber más sobre Marcela y sobre mí». Las palabras salieron con una firmeza que lo sorprendió. Era el momento de enfrentar la realidad que había estado evitando durante tantos años. La tensión dentro de él comenzó a transformarse, permitiéndole reconocer que con cada paso, por más incierto que fuera, estaba a punto de descubrir dimensiones de sí mismo que nunca había imaginado. «Está bien», respondió Clara, su voz ahora entrecortada. «Dime todo lo que necesites». Andrés sintió que un nuevo capítulo de su vida comenzaba a trazarse, un relato donde la verdad se entrelazaba con la búsqueda de su identidad. Sería un camino difícil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. La pregunta que resonaba en su mente era clara. ¿Podría encontrar la fuerza para enfrentar las verdades más dolorosas y transformarlas en su mayor fortaleza?
Con cada minuto que pasaba, la aventura del autodescubrimiento se volvía más inminente, y cuando pensaba que ya había alcanzado el extremo, una idea emergió. Quizás no solo se trataba de hallar respuestas, sino de descubrir la valentía que había estado oculta en lo más profundo de su ser. Andrés se sentó frente a su madre, el silencio entre ellos enrarecido por la expectativa. Las paredes del salón parecían cerrarse a su alrededor a medida que formaba las palabras que necesitaba expresar. Su mente estaba en tumulto. Cada pensamiento era una ola rompiendo contra un rompeolas, ansioso por ser liberado. Hablar con Clara era la brújula que podía dirigirlo hacia su verdadero norte, pero lo inevitable también significaba confrontar sus propias inseguridades. Siempre he sentido que me faltaba algo, un eslabón, una conexión con la historia que no entiendo del todo, comenzó, sintiendo cómo la voz temblorosa se asentaba con cada frase. Marcela me habló de cosas que no sabía, cosas sobre mí, sobre ti. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Clara tomó una profunda respiración, y Andrés percibió la lucha interna que atravesaba. Este era un momento decisivo, tanto para él como para su madre. Era el riesgo de abrir una puerta llena de secretos, pero Andrés sabía que no podía regresar atrás. En el pasado decidí que ciertas verdades eran mejor mantenerlas ocultas, confesó su madre, su mirada fija en un punto distante, casi como si los recuerdos formaran una película en su mente. Era joven, llena de miedo. Solo quería protegerte. Andrés sintió como la mezcla de enfado y comprensión lo embargaba. ¿Qué había sido de la protección que robó su sentido de pertenencia? Pero al escuchar la vulnerabilidad en la voz de Clara, una chispa de empatía surgió en su interior. ¿Pero de qué me protegías realmente? ¿De la verdad o de ti misma? La pregunta cortante dejó un silencio más denso que el anterior. La incomodidad brotaba entre ellos, y Andrés sintió que esa tensión podía convertirse en su mayor aliado, una oportunidad para fortalecer su relación. Se trata de mi pasado, de lo que viví antes de tenerte. No fue fácil, estuvo lleno de decisiones nefastas que me persiguen, dijo Clara, su voz comenzando a quiebrarse. Pensé que si te criaba de la manera convencional, podría cambiar el destino que estaba grabado en mí. Pero nadie decide su futuro, mamá. Ese futuro también es mío, replicó Andrés, sabiendo que cada palabra lo estaba acercando a un entendimiento nuevo, no solo con su madre, sino con quién era él en el contexto de su historia familiar. Las emociones de Clara se reflejaban en su rostro, su fragilidad era palpable. Andrés comprendía que debía ser paciente. Se dio cuenta de que este diálogo no sería solo acerca de buscar respuestas, sino también de fomentar una conexión basada en la verdad. Su madre necesitaba tanto abrirse como él, y eso requería tiempo. Quiero saber de mi familia, de mis raíces. Nunca soñé que mi historia estuviera entrelazada con secretos que podrían cambiarlo todo, afirmó, sintiendo que cada cosa que decía lo consolidaba más en su propia búsqueda. Ahí estaba el dilema. ¿Podía enfrentar la posibilidad de un pasado que amenazaba su identidad actual? Clara, con lágrimas en los ojos, comenzó a narrar fragmentos de una vida anterior a su maternidad. Había una abuela, una historia de secretos que vivían en las sombras, y un enigma que los envolvía a ambos. Los relatos de tragedia y triunfo creaban un entramado que Andrés nunca había imaginado. Mientras escuchaba, Andrés sentía que se levantaba una neblina. Las historias de su madre podían ser la luz que guiara su camino en la búsqueda de su verdadero yo. Pero también crecía un miedo latente. ¿Podría encontrar la fortaleza para enfrentar una realidad que quizás no podría soportar? Iré a buscar respuestas. Buscaré lo que mi familia escondió, anunció con decisión.
Clara asintió, un rayo de esperanza iluminando sus ojos. En ese instante, Andrés comprendió que no solo trataba de descubrir su pasado, sino de enfrentarse a sus propios temores. Con cada palabra sentía que tejía un nuevo destino, uno donde el coraje se fundía con la verdad. Sin embargo, en su interior resurgió otra inquietud. Sabía que este era solo el comienzo de un viaje que traería adversidades y decisiones fundamentales. Había un abismo de incertidumbre que lo esperaba. La pregunta era, ¿podría sobrellevar no solo el peso de su legado, sino también el enfrentamiento con aquellos que podrían amarlo, pero también temerle? El eco de su determinación resonaba mientras daba el primer paso hacia su nueva realidad, con un destino en mente, pero un futuro incierto que aún estaba por revelarse. En el fondo, sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Andrés se despertó una mañana con una claridad que antes le había eludido. Había pasado días sumido en la introspección, enfrentando las verdades que habían salido a la luz. La conversación con su madre, Clara, había sido un catalizador de transformación. Las sombras que habían definido su vida comenzaron a disiparse, permitiéndole vislumbrar no solo su pasado, sino también su futuro. Decidió que necesitaba recorrer un camino diferente, uno construido sobre la honestidad y la fuerza de su identidad recién descubierta. Se dirigiría a la ciudad, específicamente al antiguo barrio de su madre, donde él sabía que se escondían más verdades, además de la historia de Clara y Marcela. Sería una búsqueda de respuestas, pero también un viaje hacia su propia autodefinición. Cuando llegó al vecindario, Andrés sintió una mezcla de nostalgia y determinación. Cada calle era un recordatorio de las historias que su madre había compartido. ¿Estás listo para esto?, se preguntó a sí mismo. La verdad, aunque crucial, podría desbordar más de lo que estaba preparado para manejar. Pero también entendía que el crecimiento personal demandaba coraje. Decidido a enfrentar lo desconocido, se acercó a un grupo de conocidos de su madre. «Hola, soy Andrés, el hijo de Clara», se presentó con confianza, sintiendo cómo la tensión en su estómago comenzaba a languidecer. La mirada en los rostros de aquellos presentes era variada. Algunos lo conocían, otros lo observaban con curiosidad. «Tu madre siempre fue una persona fuerte, pero llena de secretos», dijo uno de ellos, un viejo amigo de su madre. La sinceridad en su voz lo alentó, y cada palabra revelaba que las elecciones de su madre habían tenido consecuencias más profundas de lo que él había imaginado. Andrés escuchó atento mientras las historias se desgranaban. Aprendió sobre la fuerza de Clara para levantarse después de cada caída, de sus sacrificios por él. Sin sacudir su pasado, decidió proceder con cuidado, permitiéndose la vulnerabilidad de ser hijo en un contexto complejo, donde el amor y el miedo habían cohabitado. Al final del día, con más piezas del rompecabezas en sus manos, comprendió que el acto de buscar no era solo sobre descubrir secretos, sino también sobre reconciliarse consigo mismo. La culpa, la confusión y el miedo comenzaron a transformarse en compasión y entendimiento. Él, quien había estado atrapado por sus preguntas sin respuestas, ahora llevaba un mapa, una guía hacia su propio futuro. De regreso a casa, Andrés sintió una luz renovadora en su interior. Se sentía como un hombre nuevo, con la confianza sólida de haber expuesto sus temores y de haber tomado una decisión consciente de transformar las sombras de su historia en fuentes de fuerza. La ambigüedad de su futuro ya no le parecía aterradora, sino llena de oportunidades. Su relación con Clara se reflejaba en una luz renovada. «Ahora entiendo», le dijo una noche. «Tu valentía no fue no tener miedo, sino enfrentar tu historia. Quiero seguir ese camino contigo». El entendimiento entre madre e hijo era profundo.
como un puente construido sobre la comprensión mutua que fluía con el amor incondicional. La transformación había hecho que Andrés finalmente pudiera abrazar su identidad. Había logrado descifrar su lugar en la narrativa familiar, a la vez que comenzaba a trazar su propio rumbo. Con cada paso que daba, logró conquistar no solo su lugar en la historia, sino también la confianza necesaria para enfrentar los desafíos que se avecinaban. No solo había alcanzado un reconocimiento interno que antes le era esquivo, sino que, más importante, había llegado a la conclusión de que su valía no dependería de las sombras del pasado, sino de cómo él elegía vivir su vida en el presente. Andrés sonrió, sintiéndose ligero y decidido. Sabía que el viaje apenas comenzaba, pero estaba listo. Podía enfrentarse al futuro con una fuerza renovada, seguro de que, sin importar lo que podría venir, no estaría solo. Había adquirido su verdad y con ella la claridad de su propósito. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es hora de hacer que cada historia cuente.